Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas. Buenas noches, sean bienvenidos a todos en esta hora. Es un privilegio para mí estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos. Vamos a ir a la palabra, a Lucas 8, 40 al 56, y dice: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús les dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Y encontramos aquí como en el tiempo de Jesús habían personas enfermas, angustiadas por muchas situaciones, y llega el Señor, trae esa paz, restaura esas vidas, sana esos cuerpos y cambia las vidas de estas personas. Jairo disfruta de una hija de 12 años, la cual estaba a punto de perder.
También encontramos la mujer con flujo de sangre, 12 años enferma, desesperada por ser sanada. En nuestro tiempo también es igual. Hay mucha necesidad, muy grande. En muchas personas encontramos que muchos también necesitan de Jesús, como necesitó esta mujer y Jairo. Dios obra diferente, así le hemos llamado esta enseñanza. Dios obra poderosamente y diferente en cada vida. ¿Cómo? Encontramos aquí en esta parte de la palabra que lo primero es acercándose a Jesús. ¿Cómo se acercó Jairo? La palabra dice acá en el 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Vemos la necesidad de Jairo viniendo a Jesús. Se acerca, pero vemos que él se postra a los pies del Señor. Otra versión dice que inclinando su rostro a tierra, encontramos en otra versión. Entonces vemos ese rendimiento, vemos esa humillación de Jairo, dice, y le ruega a Jesús que fuera a su casa, porque en su casa había una necesidad. Su hija estaba muy enferma, a punto de morir. Jesús vemos que responde a la fe que le había mostrado Jairo y fue con él de inmediato, ¿cierto? Jairo era un hombre muy importante en la sinagoga, pero estaba desesperado al ver su hija que estaba tan enferma y decaída de semblante. Vemos allí que él puso su fe en Jesús. Cuando vino a Jesús trayéndole su necesidad, su hija de 12 años estaba muy enferma. Esta era la necesidad que tenía este varón, pero entiende que él necesitaba postrarse y humillarse a Jesús, mostrándole su necesidad. Encontramos también allí en esta misma palabra el acontecimiento de esta mujer. Dice que cómo se acerca a ella, y vemos que fue un acercamiento muy diferente al de Jairo. El 44 dice la palabra, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Vemos allí que ella no lo hizo la manera en que lo hizo Jairo, sino que fue por detrás y toca el borde del manto de Jesús. Vemos allí que esta mujer estaba desesperada. Llevaba 12 años enferma. Esta mujer había puesto su fe en muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Sufrió muchísimo tiempo y aparte de haber sufrido, quedó pobre. Si nosotros vamos allí a San Marcos, encontramos en la palabra cómo relata Marcos esta situación de esta mujer, y lo encontramos acá en Marcos 5:26, que él expresa la situación de esta manera, y dice Marcos: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Marcos dice que todo lo que tenía esta mujer lo invirtió en ser sanada, buscó por aquí, por allá, fue a muchos lugares. Dice, antes le iba peor cada día. Su salud empeoraba y aparte de eso, gastó todos sus ahorros que ya tenía en su salud. Podemos encontrar esa situación de esta mujer desesperante. No sé si algunos se pueden identificar con esta palabra, pero encontramos allí también cuando todos los recursos se agotan, solo queda volver a Jesús. La solución solamente está en Jesús. Esta mujer pudo reconocer ese día que ya después de que todos sus recursos económicos se habían agotado, la solución estaba en Jesús. Ella se demoró en buscar a Jesús, porque primero buscó otras opciones, buscó otras soluciones en la medicina. Pero encontramos allí que su condición aparte era también vergonzosa. Era una mujer impura y debía estar alejada de la sociedad, de su familia, y sería condenada por tocar a Jesús si era descubierta. Hoy en día, con esta pandemia, podemos entenderla. No era fácil estar aislada, sola,
apartada de la familia, de los seres queridos que la amaban. Ella tuvo que dejar todo su núcleo familiar e ir a estar sola, porque eso debían hacer todos aquellos que no podían estar en medio de la sociedad en ese tiempo. Una mujer que tuviera flujo por la menstruación o por algún sangrado como tenía ella, tenían que estar apartados, eran impuros, y esta mujer vivió mucho tiempo ese aislamiento. Nosotros hoy podemos entenderla, no poder salir, ¿sí? No poder involucrarse o ir a estar con la familia. Se sentía sola, desesperada. Y hoy nos ponemos en la situación de ella. Era una condición para ella vergonzosa y de soledad. Pero algo que vemos acá en la palabra es que se acerca porque oyó hablar de Jesús. Marcos 5:27 nos dice la palabra que ella oyó hablar de Jesús. De pronto tú estás en la condición como esta mujer. Has estado buscando en muchos médicos, has estado buscando la solución para algún dolor, alguna enfermedad que tienes, pero encontramos que la solución hoy no la presenta esta mujer, ir a Jesús. De pronto has oído hablar de Jesús como esta mujer, y yo te invito, ¿qué tal si hoy vas a Jesús como hizo ella? Pero en la actitud de Jairo, postrándose y reconociendo delante de Jesús esa necesidad que tenemos de Él. Solamente Él tiene el poder para sanar. Pero también encontramos allí es que esa sanidad de esta mujer fue al instante. Vemos acá en el versículo 44 que dice: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Fue una sanidad inmediata que tuvo esta mujer. Para la mujer fue una sanidad diferente. Ella actuó en fe, ya que esperaba un milagro. Tenía fe en Jesús por lo que había oído de Él, lo que decían de Él, que Él podía sanar enfermos, que Él hacía milagros, que Él libertaba endemoniados, que Él llevaba a que con la palabra las vidas fueran transformadas y cambiadas, y ya había una fe en esta mujer. Ella sabía que el ir a Jesús era la solución a su necesidad en su salud. Al instante, dice la palabra, se detuvo el flujo de su sangre. Ella vino a Jesús y fue limpia. Y esta enfermedad que la había mantenido inmunda y aislada de todo el mundo fue quitada, fue sanada. Jesús hoy quiere limpiar como lo hizo con esta mujer, pero solo necesita de ti en esta noche que tengas fe. Solo necesita que tengas, como dice la palabra, como un granito de mostaza. Si tu fe fuere como un granito de mostaza. Esta mujer fue activada su fe cuando escucha de esas grandes cosas que podía hacer Jesús. También encontramos en la vida de Jairo que era diferente. En medio de toda esta situación en que esta mujer estaba siendo sanada, Jairo estaba en la espera. Después de un retraso, encontramos que la fe de Jairo fue alentada viendo el milagro de esta mujer, mientras él esperaba que Dios obrara en medio de su necesidad. Mientras esperamos en nuestra fe que Dios obre también, porque puedes estar esperando como Jairo, ¿sí? De pronto llevas mucho tiempo. Jairo estaba esperando al Señor y se complica todo porque en medio de esa espera llega una fatal noticia para Jairo. Y dice allí la palabra en el 49, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Todo acabó para Jairo con esta noticia. Ya no había nada que hacer. Para el hombre era imposible ya un milagro. Pero encontramos que cuando no hay solución, cuando para nosotros todo se cierra, viene el Señor. Viene con su palabra a traernos esperanza, a aumentar nuestra fe. Allí Dios nos permite ir para glorificarse, pero Él mantiene la fe de Jairo.
En medio de las circunstancias, le dice aquí en el 50, oyéndole Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Estaba fortaleciendo Jesús a Jairo. Lo primero que le estaba diciendo es, no debes temer. Necesitas creer solamente y será salva tu hija. No temer es no tener miedo. El miedo paraliza y bloquea. El miedo nos impide a nosotros tener fe. Dice allí la palabra en el Salmo 56:3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando sientas miedo, pon la confianza en el Señor, que Él está ahí contigo. Él te está ayudando. Nunca nos ha dejado solos. ¿Sabe, iglesia? El Señor no nos ha dejado solos. Está con nosotros. Pero también encontramos que le dice, cree solamente. Marcos 11:24 dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos resalta en esta palabra que nosotros necesitamos creer que lo que estamos clamando, que lo que estamos rogando en estos días, tú, mi hermano que estás rogando, tú que nos estás viendo, tú que nos vienes acompañando en la palabra últimamente, ¿estás pidiéndole algo al Señor? Sencillamente hoy Dios te dice que crea, que ya lo has recibido, porque de esa manera es que tú lo obtendrás. Y encontramos allí, porque el miedo y la fe no van de la mano. Nosotros tenemos que entender que ellos no van de la mano. Hay que renunciar al miedo y confiar en Jesús. Solo cree. Así está demorando Jesús allí esa llegada a su casa. Y en medio de esa demora pedía de Jairo que tuviera fe, que creyera, que la palabra que él le estaba dando era poderosa, que la palabra que él le estaba dando allí tenía poder para levantar su hija y salvarla. Pero encontramos en medio de la situación de Jairo, en medio de la situación de esta mujer, un resultado poderoso. Porque siempre que nosotros vamos a Jesús, vamos a encontrar un resultado poderoso, porque ese es el Señor, el que nosotros confiamos, el que nosotros creemos, con el que nosotros caminamos. Él es poderoso todo el tiempo. Y encontramos que la vergüenza de la mujer fue quitada al hacer público Jesús el milagro de ella. Jesús sencillamente pregunta ese día, ¿quién me ha tocado? Aquí en el 45 dice, entonces Jesús le dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Negándolo todos, dijo Pedro y los que con él están, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y ustedes se imaginan esa mujer saliendo en medio de la multitud, temblando, con miedo, porque el estar ella en medio de una multitud con flujo de sangre era para ser apedreada y morir. Por eso nos dice allí la palabra que ella temblaba. El 47 dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, declarando delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Jesús en ningún momento quería avergonzarla. Jesús en ningún momento quería exponer a esta mujer. Cuando Él hace que ella salga de en medio de esa multitud y ella se levanta y cuenta, era que Jesús quería que todo el mundo supiera en ese lugar que había ocurrido un gran milagro en esta mujer. Jesús no podía dejar pasar por alto que esta mujer había durado 12 años enferma. Pero encontramos allí que ella viene y se postra y toma esa actitud que tuvo Jairo, de ese rendimiento, de esa humillación delante de Jesús. Y esa debe ser la manera en que nosotros debemos buscar al Señor Jesús, de rodillas, humillándonos, reconociendo que Él es el único que tiene ese poder para hacer ese gran milagro, como reconocía esa mujer ese día. Ella fue libre de esta enfermedad. Jesús dio testimonio de que había ocurrido ese milagro, lo hizo público, porque Jesús quería resaltar lo que había hecho en esta mujer. Ella reconoce públicamente que al instante había sido sanada, dice la palabra.
Y nosotros necesitamos reconocer públicamente cuando Dios sana, cuando Él se glorifica. La fe de esta mujer la había sanado y la había salvado. Jesús, después de ver esa gloria de Dios derramándose sobre ella, le dice allí en la palabra en el 48, y Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora le estaba diciendo: tú eres una hija de Dios. Tu fe, esa fe que tienes, te ha salvado. Ve en paz, ve feliz, ve y tienes gozo, ve y disfrutas con tu familia. Se ha acabado ese destierro, se ha acabado esa soledad. Jesús le estaba enviando en paz, gozosa a casa. Pero encontramos también que Jesús no dejó que se desanimara la fe de Jairo, porque algo que Dios quiere es que nuestra fe nunca se desanime, que nunca mengue, sino que nuestra fe vaya en un crecimiento. Porque encontramos allí que cuando llega a la casa de Jairo en el 51, dice la palabra: entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Dice que Él hace salir a todo mundo allí. Dice: y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero Él le dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de Él, sabiendo que estaba muerta. Mas Él, tomando de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. ¿Qué hizo el Señor cuando llega a esta casa y ve toda esta situación? La gente llorando, ya unos dando allí lo lamento, lo siento, y encontramos que Jesús hace salir a todo mundo. Solamente entran allí Pedro, Jacobo y Juan, el papá y la mamá, y cierra la puerta para que los que no creían no estuvieran en ese lugar. Cierra la puerta a aquellos que tienen en el momento incredulidad, porque la incredulidad nunca, mi hermano, nunca, tú que nos oyes, deja obrar un milagro. Tú tienes que renunciar a la incredulidad para que Dios se pueda glorificar. Romanos 4:17 nos dice: así que Abraham creyó en el Dios que da la vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Jesús estaba hablando de este tipo de fe. Jesús estaba diciendo: necesito que tengan esta fe. Yo doy vida al que está muerto. Y llamo las cosas que no son como si ya existieran. Y así las tenemos que llamar nosotros. Esta debe ser nuestra fe también. Hebreos 11:1 dice: después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y Jesús estaba guardando la fe de Jairo porque quería que fuera un convencido de que él estaba haciendo un milagro y que su hija no estaba muerta. Era lo que estaba diciendo Jesús. Jesús, vemos allí que no le faltó a Jairo. Vemos en la palabra que Él no dejó a la mujer que necesitaba ser curada. Jesús pudo suplir o llenar y hacer un milagro en la necesidad tanto de Jairo como de esta mujer. La mujer fue sanada públicamente. La hija de Jairo fue sanada secretamente. Pero algo que vemos en estos dos casos, tanto Jairo como la mujer tuvieron fe. Se postraron ante Jesús. Vemos cómo Jesús quiere que usted también cuide la fe que tiene en medio de este tiempo. ¿Sabe? Para Jesús no hay nada imposible. Aún cuando creemos que todo está acabado, cuando aún creemos que no hay oportunidad, cuando aún los médicos pueden decir: vaya a su casa porque ya no hay nada que hacer, allí es cuando viene Jesús a hacer grandes milagros. Mi vida es testimonio de ello, que cuando los médicos dijeron: ya vivirás con esta enfermedad para siempre y dependerás de un medicamento, yo fui a esta presencia de Jesús y hace muchos años, a través de esta palabra, postrada en mi cuarto, el Señor puso su mano sobre mí y me sanó. Yo tenía una enfermedad y yo le decía al Señor: si tú pudiste sanar a esta mujer, tú también me puedes sanar hoy, Señor. Yo quiero que tú lo hagas como lo hiciste con ella. Y me postré ante Jesús y me rendí y le rogué. Y el Señor vino y me sanó. Cuando fui al doctor, la sorpresa fue que los doctores me dijeron:
ha desaparecido. Ha desaparecido de su vientre esta enfermedad, porque mi enfermedad era en el vientre. Y desapareció, el Señor la quitó. El Señor obró porque había fe. Y yo hoy te animo que te acerques a Jesús, como lo hizo tanto esta mujer como lo hizo Jairo. Recuerda que Dios obrará diferente. En cada persona Dios obra diferente. En esta mujer lo hizo al instante. Jairo, por las circunstancias, tuvo que esperar un poco de tiempo. Aun cuando Jairo ya había perdido toda esperanza, allí vino Dios e hizo un gran milagro. Vemos que en unos lo hace al instante y otros nos lleva a esperar. Y esa espera es para glorificarse. Esa espera es porque Dios quería glorificarse en la vida de Jairo. Otros con retraso, como lo hace con él. Pero siempre verás ese poderoso resultado de Jesús. Yo te invito en este día. Puedes estar allí clamando a Dios. De pronto llevas mucho tiempo. Pero ¿sabe? De pronto has puesto la fe en un medicamento, como le pasó a esta mujer. De pronto pusiste la fe en un doctor. Has corrido aquí y allá. Pero déjame decirte hoy que Jesús quiere sanar. Jesús quiere glorificarse en tu cuerpo. Solamente hoy Él te pide algo como le pidió a Jairo. Cree solamente. Sí, no temas. Cree solamente. Es lo que Jesús necesita de ti hoy. Que tú creas que Él tiene el poder para quitar, para sanar, para glorificarse allí en tu familia, para llevar toda situación, para que haya libertad en tu hogar. Yo te invito que hoy oremos. Ese Jesús que estaba allí con todas estas personas necesitadas, hoy está aquí. Hoy está aquí en este lugar, está ahí en tu casa y quiere hacer un milagro en tu vida. Pero solamente te dice, no temas, cree solamente. Hoy el Señor quiere que a través de esa fe tú seas salvo, seas sano y tengas paz. Precioso Dios, te damos muchísimas gracias por esta palabra. Dios, así como en ese tiempo aún sacaban los enfermos a las calles, Señor, y tú traías sanidad, precioso Jesús, hoy venimos a ti confiando, Señor, que tú tomarás el control de esa enfermedad, Señor, que tú tomarás el control de esa situación, Señor. Oramos, Espíritu Santo, para que tú en este momento visites cada vida, Señor. Allí, precioso Dios, en ese hogar. Allí para el que tiene cáncer. Allí para el que tiene esa enfermedad, Señor. Allí para el que tiene ese dolor. Allí para el que tiene ese problema o esa situación económica, Señor. Allí para el que hoy ha perdido la fe, Señor. Porque muchos pudieron haber perdido la fe. Pero hoy oramos, precioso Jesús, para que tú vengas con tu poder, Señor. Porque tu palabra en Isaías nos dice, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario para que todos fuéramos sanados. Que tú llevaste nuestras dolencias, Señor. Y hoy creemos que esa palabra es real. Hoy creemos, Señor, que tú tienes ese mismo poder. Hoy creemos, Señor, amado, nos humillamos delante de ti, Jesús, y te pedimos, Señor, sé tú trayendo sanidad sobre esos cuerpos, sé tú llevándote ese azote, sé tú llevándote esa vergüenza, sé tú llevándote esa situación, sé tú trayendo solución a los matrimonios que han estado por separarse ni divorciarse, Señor. Ayúdales a vivir mejor, Señor. Ayúdales que los matrimonios, Padre, puedan convivir. Padre, restaura allí esas relaciones familiares con los hijos. Restaura esas relaciones, Señor, que aún ya los padres han perdido la esperanza, Señor,
de que todo mejore con sus hijos. Ven tú con poder, Señor, en esta hora. Interviene, Señor, en esta relación. Ven, Señor amado, y obras en esos corazones que se han endurecido por las circunstancias, Señor. Hoy oramos, Padre, para que tú te glorifiques en toda situación. Hoy declaramos que por tus llagas hemos sido curados. Hoy declaramos, Señor, que toda situación viene tu solución, viene tu orden divino, viene tu presencia, Padre, a restaurar, a sanar, a liberar, a traer paz. Precioso Señor, hoy oramos aún por el que esté enfermo, Señor amado, por este coronavirus. Precioso Señor, y hoy creemos, porque nos has dejado ver a través de esta pandemia, Señor, que médicamente no hay nada que hacer, pero que todo es posible en ti, Señor. Y hoy oramos por esas personas que tenemos conocidas, que están enfermas. Hoy oramos aún por ese familiar que está enfermo por este coronavirus, Señor. Oramos para que tenga la fe suficiente. Aumenta la fe de ellos, como aumentaste la fe de Jairo, Señor, en medio de las circunstancias, Señor. Y hoy creemos, Jesús, que solamente tú, precioso Señor, puedes sanar. Solamente tú puedes obrar un gran milagro. Que así como creyó Abraham y tú le diste vida a los muertos, y que llamas las cosas que no son como si ya existieran. Hoy creemos que esas vidas se levantan de esas camas. Hoy creemos que ese enfermo se levanta. Hoy creemos que esas vidas se levantan en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos sanidad sobre esos cuerpos. Declaramos sanidad sobre esas vidas, Señor. Así como tú levantaste a la hija de Jairo, Señor. Hoy declaramos y confiamos que serán levantados muchos en este tiempo. Y por eso, Dios, muchos te conocerán. Que tú eres el Dios dador de la vida. Que tú eres el poderoso. Que tú eres grande. Que así como tú los formaste en el vientre de su madre, y dice tu palabra que el embrión vio tus ojos, Señor, hoy esas vidas tienen vida, tienen soplo de vida. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos muchísimas gracias, Padre, por esta palabra. Te adoramos y te alabamos en esta hora, Señor, y declaramos tu presencia en cada hogar, en cada vida, Señor. Y declaramos, Señor amado, bendito Dios, que una unción poderosa está viniendo sobre esas vidas, Señor, y la fe de ellos se aumenta de manera sobrenatural para ver las cosas que no son como si ya fuesen. Y declaramos que cuando vayan al doctor, grandes milagros verán, así como ha pasado en mi vida hace muchos años atrás, Señor. Tú me sorprendiste, sorprende a otros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén, así es. En esta hora bendigo tu vida, bendigo tu hogar. Iglesia, les bendigo en esta noche. Tú que nos acompañas, te bendigo en esta hora, y yo declaro que la gloria de Dios está sobre tu vida y sobre tu casa, y sé que verás la gloria de Dios y testificarás de las cosas grandes y poderosas que haces, Dios. Una feliz noche y bendiciones a todos. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti
ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Oh, sí. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.